En este video hablaremos sobre los ejercicios que contiene la actividad número 4, que es sobre el tema de organización de datos. Pero antes hablaremos de otro tema que también es muy importante, que es el redondeo, el cual estaremos utilizando muy seguido y que consiste en lo siguiente. Cuando nosotros hagamos un cálculo, a veces nos van a quedar muchos números, como este, 18.18294720. En la calculadora así queda. Entonces, nosotros no vamos a estar poniendo todos los números que nos salgan en la calculadora. Lo que vamos a hacer es dejar nada más dos decimales. Esto quiere decir que voy a dejar dos dígitos después del punto. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, hasta este 8, voy a dejarlo, no voy a poner todo lo que sale en la calculadora. Claro que si en la calculadora me sale nada más un decimal o dos decimales, pues los pongo esos. Y pues si no sale decimal, también pues lo pongo entero. Esto es cuando me dan muchos decimales como aquí, de 3 para arriba. Sí, entonces lo que se va a hacer es lo siguiente. Como yo nada más quiero dos decimales, me voy a fijar en el tercero, después del punto. En este caso es un 2, el tercer decimal. Entonces yo lo tengo que quitar, pero no lo puedo quitar así como así. Si ese número que voy a quitar está entre 0 y 4, pues nada más se quita y se queda el 8 igual. Entonces queda 18.18 y así lo voy a poner. Así estaría redondeado a dos decimales. Otro ejemplo, el segundo, si me da este número en la calculadora, como yo nada más quiero dejar dos decimales, pues tengo que quitar a partir del 4. Entonces, como este es un número que está entre 0 y 4, pues este 7 se queda igual, no cambia. Entonces nada más quito el 4 y entonces me queda 5.27. Quito todo, quito el 4 y quito todos estos números, nada más dejo 2. Bueno, eso se hace cuando el tercer dígito es un número entre 0 y 4. Ahora, ¿qué pasa si es un número entre 5 y 9? Ese tercer dígito. Como aquí, como en el tercer ejemplo. Tengo 0.75862069. En este caso yo quiero dejar también dos números después del punto. O sea que es hasta el 5. Tengo que quitar todos estos números. Pero no los puedo quitar así como así. Tengo que usar la regla siguiente. Si este número, que es el tercer número después del punto, está entre 5 y 9, como en este caso que es 8, lo que se hace es que a este número anterior se le suma 1. O sea que a este 5 le sumo 1 y se convierte en 6. Entonces me queda 0.76. Y así estaría redondeado correctamente. Otro ejemplo, 27.1350-1384. Aquí también quiero dejar dos números después del punto. Entonces me fijo en el tercero, que es 5. Entonces, como está entre 5 y 9, al número anterior se le suma 1. Entonces se convierte en 27.14. Finalmente, ¿qué pasa en este caso? Donde tengo 4.2960, etc. Aquí el tercer número es un 6, está entre 5 y 9. Por lo tanto, al número anterior le tengo que sumar 1. Pero cuando ese número es 9, si le sumo 1, pues se convierte en 10. Entonces lo que se tiene que hacer en este caso, cuando este número es 9, es tomar este como un número, un solo número, 29. Entonces al 29 es al que le sumo 1, porque este 6 está entre 5 y 9. Entonces le sumo 1 al 29 y se convierte en 30. Y me queda que el número redondeado es 4.30.
Y esta sería la manera de redondear. Bueno, ya que vimos el redondeo, ahora nos vamos a pasar al material didáctico de esta semana. Primero está la lectura, que es el bloque 2 de su libro, o sea que lo pueden leer de ahí de su libro. Si no lo tienen, pues ahí está en la plataforma. En este bloque 2 vienen algunos ejemplos y ejercicios sobre tablas y gráficos estadísticos, que es de lo que trata la actividad. Bueno, entonces, para ver lo que vamos a necesitar de aquí, vamos a irnos a la actividad. Me voy a pasar primero al ejercicio 2, porque es más sencillo. Y el ejercicio 1, ahorita lo vemos. Bueno, el ejercicio 2 trata de lo siguiente. Primero dice proporcionar la tabla, dada la gráfica, de cada variable de estudio y viceversa. Entonces aquí vienen dos gráficas y nos piden proporcionar la tabla de estas gráficas. Y acá en el ejercicio 3 vienen dos tablas y entonces tenemos que construir la gráfica. Y aquí dice, dada la gráfica, dada la tabla, construye algún gráfico adecuada para estos datos. Sí, entonces hacer lo contrario aquí, me dan la gráfica y yo tengo que construir la tabla. Y acá me dan la tabla y tengo que construir la gráfica. ¿Qué tipo de tabla voy a construir para estas dos gráficas? Pues algo como esto. Son tablas de dos columnas nada más, donde aquí pongo la variable de estudio, aquí lo que se está midiendo, pongo aquí los datos, los posibles datos de la variable, y acá pues las frecuencias, que es cuántos se obtuvieron de estos números, de estos datos. Por ejemplo, en esta tabla que me están dando aquí, se tiene la cantidad de autos por familia. Entonces, número de autos. 0 autos son 4 familias. Un auto, 12 familias, ¿sí? Etcétera. Eso viene siendo la frecuencia. La palabra frecuencia significa cuántas familias respondieron que tienen este número de autos. Y acá en la tabla número 2 está por intervalos. Son los pesos en kilogramos de ciertas mujeres que se entrevistaron. Entonces de 50 a 55 kilogramos son 2. De 55 a 60 kilogramos son 9, etc. Entonces así son las tablas que vamos a construir para estas dos gráficas. Aquí en el libro por ejemplo, aquí en la página número 51 de su libro, viene una tabla también así, donde se pide el tipo de sangre de los estudiantes de un grupo. Entonces aquí están esta es la variable de estudio, tipo de sangre. Luego vienen los posibles datos, ORH positivo, ORH negativo, etc. Y acá están las frecuencias, que son el número de alumnos que respondieron esos tipos de sangre. 22 respondieron el primer tipo de sangre, 3 respondieron el segundo tipo de sangre, etc. En total aquí son 50. Es importante poner el total también para saber a cuántos entrevistaron. ¿Cómo voy a sacar este total? Pues sumando todas las frecuencias, todos los números de alumnos que hubo en cada tipo de sangre, me va a dar el total. Aquí viene otro ejemplo en la siguiente página de su libro, donde se preguntó, bueno, aquí se estudió más bien la distribución del uso del agua en nuestro país. ¿En qué se utiliza el agua? En abastecimiento público,
Fíjense aquí está en porcentaje, es el 14% del total de agua, que es obviamente el 100%. Actividades agrícolas es el 77%. Suministro a termoeléctricas 5%. Y en industria solamente el 4%. Entonces, este es otro tipo de tablas en las que en lugar de usar la frecuencia, que es el número de personas, por ejemplo aquí, número de personas que respondieron esto, pues aquí en lugar de poner los litros de agua que se utilizan en cada uno, nada más se puso el porcentaje que se utiliza en cada uno de estos rubros que aparecen aquí. Bueno, entonces en la actividad, si nos fijamos la primera tabla, la primera gráfica, perdón, habla sobre los sabores de nieve favoritos por ciertas personas en alguna ciudad en el verano. No dice cuántas personas, pero se les preguntó cuál es su sabor de nieve favorito. Entonces aquí en una gráfica que es como esta gráfica de barras, pues aquí en el eje horizontal se ponen los posibles datos de la variable, o sea, los posibles sabores de nieve, que esa es la variable, sabores de nieve favorito. Los posibles datos son café, chocolate, fresa, limón, etc. Y luego se ponen las barras con las alturas que van a ser, estas alturas van a ser las frecuencias de cada uno de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que café, ¿cuántas personas tienen como sabor favorito el café? Pues aquí está, es una. Llegas a la mitad del 0 y 2, es una persona. Chocolate, 12 personas. Fresa, 6 personas, etc. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es convertir esta gráfica a una tabla. ¿Cómo? Pues puede ser así como esta tabla de aquí. Nada más que aquí van a poner la variable, que en este caso ya no es el tipo de sangre. Aquí número de, bueno, aquí ya no van a ser alumnos, son personas nada más en general. Aquí ponen los posibles datos que nos dieron aquí en la gráfica. Y estas frecuencias, ¿cómo las voy a obtener? Pues de las alturas de las barras. ¿Sí? Entonces se trata nada más de convertirlo a la otra presentación de tabla. Lo mismo con la siguiente, nada más que esta gráfica es una gráfica circular, también conocida como gráfica de pastel. Aquí el área representa la frecuencia, ya no es la altura de la barra lo que representa esa frecuencia, nada más que aquí está en porcentajes. Esta frecuencia, cuando está dada en porcentaje, se dice que es frecuencia relativa. Entonces aquí el sector circular más grande pues es el que tiene mayor frecuencia relativa y el más pequeño el que tiene menor frecuencia relativa. Entonces, por ejemplo, aquí es la variable de estudio es la cantidad de hermanos. Se le preguntó a 20 alumnos del colegio, de un colegio. Entonces yo tengo que hacer una tabla que va a ser parecida a esta porque es con porcentajes. Aquí va la variable de estudio, que aquí es cantidad de hermanos. Aquí pongo los posibles datos ordenados, o sea, posibles número de hermanos que puedan tener o que hayan contestado aquí. No tiene caso que ponga 0 si nadie contestó que tiene 0 hermanos. Aquí empieza desde un hermano, es el 30%, dos hermanos, el 35%, etcétera. Entonces, aquí esos números son los que voy a ordenar aquí en la primera columna y acá pongo los porcentajes que me están dando en la gráfica y el total pues que tiene que ser 100%.
En la primera también hay que poner el total, así como aquí, el total. Entonces aquí como no nos dijeron cuántos eran los encuestados, hay que sumarlos para obtener el total. Bueno, esto es lo que hay que hacer en el ejercicio 2, convertir entonces de una gráfica a una tabla. Y pues en el ejercicio 3 es al revés, les están dando una tabla y hay que construir una gráfica. Dice aquí construir un gráfico adecuado. ¿Cómo voy a saber cuál es el adecuado? Pues ustedes pueden leer en el libro a partir de esta página, que es la página número 55, habla sobre los tipos de gráficas, de barras horizontales o verticales, circulares, de anillo, pictograma, cartograma. Según el tipo de variable, hay tipos de gráficas. Claro que aquí pues se puede ver que, por ejemplo, para la primera tabla, pues se podría usar, por ejemplo, una sugerencia, aunque no es obligatorio, pues puede ser una gráfica de barras. La variable de estudio, número de autos, la pongo en el encabezado arriba. Aquí pongo abajo los posibles datos, o sea, los posibles números de autos. Y las familias, ¿cuántas familias respondieron que tienen 0 autos? 4. Entonces yo puedo hacer aquí, puedo utilizar, por ejemplo, hojas cuadriculadas para poner las alturas. Y entonces tengo que hacer una barra de altura 4. Aquí en el 1, que sería el segundo, el 1 lo pondría aquí en la segunda barra, iría a una altura que es 12, etcétera. Entonces esta la convierto a una gráfica que puede ser de barras, por ejemplo, aunque como les digo, puede ser otra de las gráficas que vienen ahí en el libro. El número 2 del ejercicio 3 nos pide ahora esta tabla convertirla a una gráfica. En el consultorio médico se tienen estos registros de pesos en kilogramos de 80 mujeres. Nada más que aquí dice frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada quiere decir lo siguiente. Dos mujeres pesan entre 50 y 55 kilogramos. Este 9 no quiere decir que 9 mujeres pesan entre 55 y 60. Lo que quiere decir es que hasta este peso van 9. Se fueron sumando. Quiere decir que en realidad son 7 mujeres las que pesan entre 55 y 60 kilogramos. Pero esto un 9 porque se sumó el 2 más el 7 que estaría aquí. Si hiciera una tabla como esta de arriba, pondría un 7. Pero como se están acumulando las frecuencias, por eso se pone un 9. Por ejemplo, en el que sigue son 26. Quiere decir que van 26 mujeres que pesan entre 60 y 65 kilogramos, entre 55 y 60 y entre 50 y 55. O sea, estoy sumando todas estos tres y da 26. ¿Sí? Pero como aquí ya llevaban 9, quiere decir que aquí serían un total de 17. O sea, hay 17 mujeres que pesan entre 60 y 65 kilogramos. ¿Por qué 17? Porque si yo al 17 le sumo 9, me daría el 26. Y así se van sumando. Y entonces al final tengo que obtener 80 porque fueron 80 mujeres y yo las fui sumando. Eso es la frecuencia acumulada, que se van sumando a las frecuencias de acá, que son las frecuencias absolutas, eso se le llama cuando no se suman.
Bueno, entonces, para hacer una gráfica de una frecuencia acumulada, pues van a ver que si hacen, por ejemplo, una gráfica de barras, en el libro viene un ejemplo. Aquí en la página número 71 viene un ejemplo. Dice aquí polígono de frecuencias acumuladas, que viene siendo una gráfica de barras, pero como se fueron acumulando, yo fui sumando, el número cada vez es más grande. ¿Sí? Estos números cada vez tienen que ser más grandes porque los estoy sumando. Y entonces la gráfica va a quedar así. Las alturas de las barras van a ir subiendo. Entonces, si ustedes hacen una gráfica de barras para este, les va a quedar así, subiendo las barras. Si hacen una circular, pues ya va a ser con áreas cada vez más grandes. Bueno, esto sería para los ejercicios 2 y 3, que son más sencillos. Ahora vamos a ver cómo hacer el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice lo siguiente. Para cada uno de los casos que se proporcionan, se deberá elaborar una tabla de distribución de frecuencias y su gráfico correspondiente. Puedes realizar a mano o utilizando la hoja electrónica Excel, pero como nosotros en esta materia ya dijimos que vamos a realizar las actividades a mano, esto se quita, no puede ser en una hoja de Excel, tiene que estar hecho a mano en su cuaderno o en una hoja blanca. Bueno, entonces tenemos que construir tablas de frecuencias, tablas de distribución de frecuencias. Estas tablas ya no son tan sencillas como las que tengo que construir aquí. En estos dos gráficos, simplemente tengo que construir tablas como estas, de dos columnas nada más, con la variable de estudio y la frecuencia. Acá me piden una tabla de distribución de frecuencias. Estas tablas son un poco más largas. Entonces, ¿cómo voy a construir esas tablas de distribución de frecuencias? Bueno, a ver, el primero dice, durante el mes de julio, en la ciudad de San Luis Río Colorado, se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Y aquí están, son 31, las 31 temperaturas que se han registrado durante todo el mes. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos datos? Primero los tengo que organizar en una tabla. Vamos a ver aquí en el libro. En la página número 53 viene este ejemplo. Esto es lo que se llama una tabla de distribución de frecuencias. Ya no son nada más de dos columnas, son de 5 columnas. Las primeras dos son como las que construimos anteriormente en los otros dos ejercicios. Por ejemplo, aquí se está midiendo qué variable, el número de computadoras. Aquí dice por familia en un fraccionamiento perteneciente al municipio de San Luis Río Colorado. Entonces a las familias se les preguntó cuántas computadoras tienen. 0 computadoras son 5 familias. Una computadora, 25 familias, etc. Hasta llegar a más de 4 computadoras, nada más 2 familias. Bueno, pero ¿qué tal si ahora me dan los datos así dispersos, no en una tabla? ¿Cómo lo voy a cambiar a una tabla? Bueno, es como si hiciéramos una encuesta. Si hago una encuesta, no me van a dar las respuestas en una tabla, me las van a dar así, todas separadas.
42 un día, luego el segundo día 41, tercer día 38, tercer día 39, cuarto día 43, perdón, quinto día 43, el sexto día otra vez es 42, igual que el primero, se repitió. Luego 41, se repitió el del segundo día. Luego 40, este no había ocurrido ningún día, etc. Se repiten, así como cuando yo hago una encuesta, se repiten respuestas. Entonces lo que tengo que hacer es, para construir la tabla de frecuencias, primero poner aquí la variable de estudio, qué es lo que se preguntó o qué es lo que se quiere saber aquí, temperatura máxima. Ahora, aquí pongo los posibles datos, o sea, las posibles temperaturas que puede haber. En este caso, pongo las posibles temperaturas que están aquí. Empiezo de la más chica, que es 38, ya 39, 40, así me voy hasta la mayor que aparezca aquí. No tiene caso que ponga una que no ocurrió. Se ponen todas, no pongan así más de 4, pónganlas todas porque son pocas. Entonces, ya que puse todas las temperaturas máximas posibles, aquí voy a poner, pues número, aquí no son familias, ¿verdad? Son número de días. Sí, porque se midieron las temperaturas en el mes de julio. Entonces, número de días. Eso se representa con esta FA. FA quiere decir frecuencia absoluta, como les mencionaba ahorita. La frecuencia absoluta es cuando los cuento uno por uno. Entonces lo que voy a tener que hacer es el número que pongo aquí primero, que en este ejemplo, en este caso es el 38, en el ejercicio 1, pues voy a tener que contar cuántos 38 hay. Uno aquí, aquí hay otro. Sí, entonces los cuento todos los 38 que hay. Y el número de 38, por ejemplo, si fueron 4 38, pongo un 4. Luego el que sigue es 39. Si conté aquí 8 39, por ejemplo, pues aquí pongo un 8. Sí, entonces aquí pongo cuántos días se repitió la temperatura que estoy poniendo en la primera columna. Al final lo sumo y obviamente me tiene que dar el número total de días del mes. Así es como se van a llenar las primeras dos columnas de la tabla de frecuencias. Ahora, la siguiente columna, la tercera, es la frecuencia relativa, que se escribe FR. Ahorita les comenté que era la frecuencia relativa, es el porcentaje. Sí, o sea, por ejemplo, aquí 80 familias es el 100%. ¿Por qué? Porque se entrevistó a 80 familias. Entonces yo quiero saber de esas 80, estas 5 familias que respondieron 0 computadoras, ¿qué porcentaje es del total de ese 100%? Pues es el 6.25%. Las 25 familias que respondieron una son el 31.25%. O sea que estas las tengo que convertir a porcentaje. Y obviamente me deben de sumar el 100% porque es el total. Claro que ahorita vamos a ver que a veces no me da 100, pero me da algo muy cercano a 100. Bueno, pero ¿cómo calcular estos porcentajes? Aquí vienen las definiciones de lo que son estas frecuencias. Primero viene frecuencia absoluta, que es la primera, es el número de veces que se repite un mismo dato. ¿Sí? Entonces son las que les decía ahorita. Repito, cuento cuántas veces se repite el que esté aquí, los datos. Bueno, ahora, frecuencia relativa. Es la proporción de elementos que pertenecen a una categoría o valor de una variable. Y se obtiene, aquí viene cómo se obtiene, dividiendo su frecuencia absoluta entre el número total de elementos.
y se representa con el símbolo FR. Ok, entonces, ¿qué se hace? Se divide la frecuencia absoluta entre el número total. O sea, aquí, por ejemplo, para sacar este 6.25%, yo divido este 5, que es la frecuencia absoluta, entre el total, que es 80. Pero fíjense, aquí voy a dividirlo en esta calculadora, 5 entre 80, igual a, fíjense, me dio 0.0625, no me dio 6.25%. Lo que pasa es que tenemos que convertir a porcentaje. Aquí dice también en frecuencia relativa que se puede expresar en fracción, con valores decimales o en porcentaje. Entonces nosotros vamos a elegir este. Vamos a representarlo en porcentaje. Para convertir un número decimal a porcentaje simplemente se tiene que multiplicar por 100. Eso significa por ciento, que se multiplicó por 100 y que es la parte del total, ¿sí? del 100%. Es la parte 6.25%. Esa es la parte que representa del total, que es el 100%. Entonces, este número que obtuve dividiendo el 5 entre el 80, también lo tengo que multiplicar por 100. Aquí en la calculadora pongo por 100, igual a, y ahí quedó el 6.25. Nada más que aquí hay que poner el símbolo entonces de porcentaje, porque lo multipliqué por 100. El siguiente, tengo un 25 en la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dividir 25 entre el total, que es el mismo del anterior, 80. El total siempre es el que está aquí abajo, que es el que obtuve sumando todo. Pero aquí mismo voy a poner por 100. En las calculadoras también, en muchas calculadoras pueden poner todo corrido. 25 entre 80 por 100, igual a 31.25. Entonces ahí está el 31.25 que están poniendo aquí en el libro. Y así se van a ir obteniendo las demás. Si divido 32 entre 80 por 100, me queda 40%. Entonces aquí le pusieron 40.0, pero también lo pueden poner simplemente como 40%. Y cuando sumo todo, pues me dio el 100%. Esta es la frecuencia relativa. Bueno, la cuarta columna es frecuencia acumulada, que se representa como FAC. La frecuencia acumulada, ahorita se las mencioné también, venía aquí en la última tabla. Frecuencia acumulada, les comenté que era ir sumando. Por ejemplo, aquí dice 2, quiere decir que hay 2 mujeres con este peso. 9, quiere decir que van 9 mujeres, pero con estos 2 pesos se sumaron. Sí, entonces al 2 le sumé 7 y me dio 9. Entonces acá se hace. ¿Cómo lo obtengo esa frecuencia acumulada? Pues de la siguiente forma. Bueno, antes vamos a ver la definición aquí. Frecuencia acumulada de un valor de una variable es la que se obtiene sumando la frecuencia absoluta correspondiente a este valor con las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores a él. Y se simboliza, como les decía, como FAC. Entonces, primeramente se pone aquí el mismo número que estaba al principio en la primera frecuencia absoluta porque no hay nada que sumarle. Entonces el 5 lo pongo aquí otra vez, 5. Ahora, ¿cómo obtengo el siguiente? Pues a este 5 le sumo el 25, que es el que sigue, es la frecuencia absoluta que sigue. Entonces, si a 5 le sumo 25, tengo 30. Quiere decir que van 30 familias que tienen 0 o una computadora.
¿sí? Luego, a este 30 le sumo 32 y me da 62. Quiere decir que hay 62 familias que tienen 0, 1 o 2 computadores, o sea, 2 o menos computadores. Al 62 le sumo 12, me da 74. Al 74 le sumo 4, me da 78 y al 78 le sumo 2 y me queda 80. Obviamente el número que quede aquí al final tiene que ser el mismo del total. ¿Por qué? Porque como las fui sumando todas, se fueron acumulando, pues tiene que llegar al final al total de familias que hubo. Y así se calcula la frecuencia acumulada. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada es muy similar a la frecuencia acumulada, pero con porcentajes, o sea, usando la tercera columna. Acá en el libro dice que la frecuencia relativa acumulada se denomina a un valor de una variable a la que se obtiene sumando la frecuencia relativa correspondiente a este valor con las frecuencias relativas de todos los valores anteriores a él y se simboliza como FRAC, que significa frecuencia relativa acumulada. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, lo mismo que hice aquí, pero ahora con estas columnas. El 6.25 lo repito aquí, porque es el primero, no hay nada que sumarle. Luego a este 6.25 le sumo 31.25 y me da 37.5 o 50. Este 0 no es necesario, pero aquí sí lo pusieron en el libro. Luego a este 37.50 le sumo el 40, me queda 77.50 y así los voy sumando todos hasta llegar al último que también tiene que ser el mismo número que tenía acá, que es el 100%, porque se fueron acumulando hasta llegar al total que es el 100%. Y así es como se llena la tabla de frecuencias, es la que van a hacer entonces en el ejercicio 1. Bueno, entonces esa sería la diferencia con respecto a las tablas estas que voy a construir en el ejercicio 2. Aquí nada más me dice proporciona la tabla. Y acá me dice elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Y también me piden una gráfica. Sí, entonces también hay que construir una gráfica, pues la más sencilla es esta o la circular también, cualquiera de las dos. O si quieren leer lo que viene en el libro sobre otras gráficas, también lo pueden hacer. Claro que todas son a mano. Bueno, esto sería para el primero. Ahora, el segundo, ahorita hablamos sobre él. El tercero, ahora ya no es una variable numérica, es una variable categórica. Estos datos representan los medios de transporte que las personas utilizan para llegar a su trabajo. Se encuestó a varias personas, entonces esta persona dijo automóvil, la otra persona automóvil, la tercera persona dijo motocicleta, bicicleta, caminando, otra vez automóvil, etc. Entonces es lo que contestaron. Entonces esto es muy similar a lo que hice en el primer ejercicio. Simplemente tengo que construir una tabla, así como esta. Pongo aquí la variable, es lo que se les preguntó a las personas, que es su medio de transporte. Luego pongo aquí los posibles valores, son los datos que respondieron, que son estos. Ahí pues no importa cómo los acomode, porque no tienen un orden. Es una variable categórica nominal. El total, ahí es muy importante ponerlo para poder calcular los porcentajes. Y tengo que llenar la tabla de la misma manera que como aquí. Primero las frecuencias absolutas, número de veces que se repite cada dato. Entonces, por ejemplo, el automóvil
cuántas veces se repite. Lo pongo aquí. Sí les recomiendo que lo pongan en el orden que aparecen aquí para que les quede de la misma manera a todos la tabla. Aunque no es obligatorio porque como les digo es una variable nominal. Y entonces aquí cuento cuántos respondieron automóvil y lo pongo aquí. Siguiente, cuántos respondieron motocicleta. Los tengo que contar aquí. Pongo el resultado aquí en la siguiente casilla. ¿Cuántos respondieron bicicleta? Los cuento. Los pongo aquí. Tengo que tener mucho cuidado al contar porque si me equivoco me va a quedar mal la tabla, va a estar incorrecta. Lo sumo y ya voy a saber cuántas personas fueron encuestadas. Ahora, la frecuencia relativa, pues ya sabemos cómo se calcula. Se divide esto entre el total por 100. Y así lo voy llenando. Lleno la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada de la misma manera. Ahora, para el ejercicio 2, si construyo una tabla de este tipo, me va a quedar una tabla muy grande, porque si se fijan, el 165 aparece una sola vez. Entonces va a ser, si pongo aquí 165, va a tener frecuencia 1, frecuencia absoluta 1. El 135 aparece también una sola vez. Y la mayoría de estos números aparecen una sola vez. Entonces va a haber muchos unos. Una manera de hacer esto es organizarlo, como vimos ahorita en un ejemplo. Bueno, no habíamos visto un ejemplo como ese, pero una manera es hacerlo de esta forma. Por ejemplo, aquí se preguntó antigüedad laboral, ¿cuántos años tienen trabajando? Entonces, de 10 a 12 son 2, de 13 a 15 son 6, etcétera. Entonces, al organizarlo así, en intervalos, pues queda más corta la tabla en vez de poner puros 1, 1, 1, 1. El problema es que este tema no se va a evaluar. En el diseño de la asignatura, no es, este tema no es parte de la evaluación. Entonces no vamos a, pues a perder el tiempo viendo esto si no se va a evaluar. Por lo tanto, este ejercicio lo voy a anular. El ejercicio 2 del ejercicio 1 se anula porque este tema no es necesario que lo veamos. Ahora, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero lo pueden hacer de la misma manera que estos, poniendo muchos unos, o pueden checar este tema y hacerlo así por intervalos, como en este ejemplo. Pero lo más fácil es simplemente anularlo y no responder este ejercicio. También les menciono que vienen algunos videos en el material didáctico de esta semana, en la plataforma. En estos videos nos explican cómo realizar las tablas de frecuencias. Por ejemplo, este es el primer video
donde aquí se pregunta la ciudad de origen. Bueno, aquí el video empieza con los datos, ciudad de procedencia, y aquí vienen todas las respuestas de las personas. Después, aquí en el video construyen una tabla. Ponen aquí la variable de estudio, los posibles datos, la frecuencia absoluta, entonces se cuenta cuántas personas respondieron cada ciudad, y aquí se ponen, se suma y se saca el total. Frecuencia relativa, entonces aquí lo que se hace es que se hacen las divisiones, nada más que aquí lo pusieron con decimal, pero ya después lo ponen con porcentaje. Este es uno de los videos. En este otro video se explica cómo agrupar por intervalos. Ahorita les mencionaba que este tema no se va a evaluar, pero aquí está el video por si lo quieren ver, si lo quieren hacer así el ejercicio, que es el ejercicio 2 del ejercicio. Bueno, el punto 2 del ejercicio 1 que les dije que se podía anular. En este otro video también se hace lo mismo. Hay muchos datos, entonces se agrupan en intervalos. Y en este otro video se construye una tabla y una gráfica. Esto les puede servir para el ejercicio 2 y 3, donde tienen que construir eso, gráficas y tablas. Aquí también se construye una gráfica circular, ahí con los sectores más grandes y más chicos, dependiendo del porcentaje. Y entonces estos videos los pueden ver como ejemplos también. Aquí en el libro viene este ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es responder este ejercicio para ver lo que les mencionaba ahorita del redondeo. Ese tema se va a utilizar aquí al calcular los porcentajes. Se va a hacer de la siguiente forma. Bueno, aquí dice la siguiente tabla muestra de forma resumida y de manera parcial los resultados de un estudio estadístico. Este ejercicio viene en el libro en la página número 54. Número de balances generales que realiza diariamente cada uno de los contadores públicos entrevistados. Entonces aquí ya están los datos, las frecuencias absolutas ya se organizaron en la tabla. Entonces nosotros vamos a ver cómo llenar las últimas tres en este ejemplo. 0 balances, un contador respondió que no termina un balance en un solo día. 4 contadores terminan un balance, 5, 2 balances, etc. El total son 30 contadores encuestados. ¿Cómo se va a llenar esto? Y aquí es donde va a aparecer el redondeo ahorita. Vamos a hacer la división. Entonces decíamos que el primero va a ser dividir la frecuencia absoluta, o sea, 1 entre el total, que son 30, perdón, aquí me equivoqué, 1 entre 30 por 100. Esto da 0. Fíjense, aquí es lo que les decía ahorita, aparecen muchos unos. Perdón, a ver, estoy dividiendo aquí. 1 entre 30 por 100 igual a, ok, ahora sí, 3.333. Esta es la respuesta que me está dando. Aquí me estaba equivocando yo porque estaba poniendo división en lugar de multiplicación por 100. Entonces esta es la respuesta. Ahora, yo no voy a poner todos estos 3. Nada más tengo que dejar 2 después del punto. O sea, hasta aquí. Entonces lo que tengo que hacer es redondear como les comenté al principio. Este 3, el tercer número después del punto,
como es un 3, es un número entre 0 y 4, entonces este 3, el segundo 3 después del punto se queda así, no se le suma nada. Entonces aquí en el primero me va a quedar 3.33%. Esto yo lo estoy llenando aquí para ilustrarlo en la computadora, pero ustedes lo tienen que hacer a mano. El siguiente, pues es dividir 4 entre 30 por 100. Ok, me quedó 13.33, entonces se redondea igual que el anterior. 13.33 y pongo el símbolo de porcentaje. El siguiente es dividir 5 entre 30 por 100. Igual a, y fíjense, aquí quedó 16.6666. Entonces, como yo nada más quiero 2,6 después del punto, tengo que redondear. Entonces tengo que quitar, me tengo que fijar en este número, que es el tercer número después del punto, y tengo que quitar todos estos, todos a partir de ese 6. Entonces, como este número es un número que está entre 5 y 9, entonces a este segundo número después del punto le tengo que sumar 1. Y entonces va a ser 16.67. Ahí está. Ahora 10 entre 30 por 100. 33.33. El 5 ya lo había hecho acá, entonces es 16.67. El 4 también ya lo tengo acá, fíjense, no es necesario que lo vuelva a sacar si ya lo había calculado una vez. 13.33. Y por último el 1, que también ya lo había calculado al principio, que dio 3.33%. Si ustedes suman todo esto en su calculadora, van a ver que da 99.99%. O sea, no da 100%. Pero no importa porque es un número muy cercano a 100%. Lo que pasa es que no dio 100 por esos números que no pusimos todos esos números que nos daban en la calculadora que no pusimos hacen que aquí no dé el 100, pero no importa. Claro que no puede dar aquí tampoco 99.8 o 99.9, incluso está muy lejos del 100%, pero 99.99 sí está muy cerca. A lo mejor les puede dar en algunos 99.98, .97, ¿sí? Hasta .96 incluso, pero hasta ahí, pues no, ya más lejos estaría demasiado lejos del 100%. Los demás se calculan de la misma forma, como vimos en los ejemplos del libro. Aquí se pone el 1, que era el mismo que está aquí al principio. Luego al 1 le sumo 4, me da 5. A este 5 le sumo el 5 que está aquí, da 10. 10 más 10, 20. 20 más 5,
25, 25 más 4, queda 29, y por último 29 más 1, queda el 30 que tenía aquí en el total. Esto no es necesario sumarlas, las frecuencias acumuladas, los totales se quedan en blanco. Y las frecuencias relativas acumuladas, pues se calculan de la misma forma. Primero repito este número que está al principio, que es el 3.33%. Luego a esto le sumo 13.33. Si ustedes lo hacen esto en la calculadora, 3.33 más 13.33, van a ver que da un número con 2 decimales, porque los dos números que estoy sumando también tienen 2 decimales. Entonces en este caso ya no hay nada que redondear, porque en la calculadora ya me quedó con 2 decimales. Entonces simplemente pongo el resultado de la suma, y este es 16.66%. Luego a este 16.66% le sumo 16.67, que es el tercer porcentaje, me da 33.33%. A esto le sumo el otro 33.33 más 33.33, me queda 66.66%. A este le sumo el siguiente, que es 16.67%, me queda 83.33%. Más el siguiente, que es 13.33, me queda 96.66%. Y finalmente, fíjense bien aquí en el último, si le sumo 3.33, me queda 99.99, que es el mismo total que había obtenido en las frecuencias relativas. Así debe de quedar el mismo número, y así lo voy a poner, 99.99%. Tampoco se necesitan sumar las frecuencias relativas acumuladas. Y así es como se llenaría la tabla en los ejercicios, bueno, en el punto 1 y 3 del ejercicio 1. Estos dos puntos 1 y 3 son los únicos en los que se necesita elaborar una tabla de distribución de frecuencias completa con 5 columnas. Les repito que en estos dos del ejercicio 2 solamente es una tabla como las del ejercicio 3 con 2 columnas nada más.